Muy buenas noches a todos, gracias. Buenas noches a todos. Ahora sí, después de este momentico de oración, vamos a iniciar con nuestra porción de esta noche, de esta tarde. Es una porción bien preciosa, realmente la que nos corresponde hoy. Yo siento que el Señor, semana tras semana, a través de estas porciones, ha ido como fortaleciendo mucho nuestro hombre interior, como lo dice el amado apóstol Pablo. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Quisiera también, antes, excusarme porque estoy un poquitico como afectada de la garganta. Entonces usted no me va a ver de pronto con la misma, con el mismo tono de voz como usualmente usted me ve. Entonces le ofrezco disculpas, ¿listo? No es que de pronto, no es que no quiera, es que sí estoy un poquitico afectada de la garganta. Creo que es el clima porque hoy acá en Tunja hizo un frío pero descomunal. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema de esta noche, que como les digo es una bendición, saludando también a las personas que posteriormente, siempre decimos, personas que posteriormente ven estos mensajes por YouTube, también para ellos un saludo especial y muchísimas bendiciones. Amén. Entonces el título de la porción de esta noche es Y habitó, así se llama, y habitó. Pero el tema que siento y sentí de pronto tocar en esta noche tiene que ver con no todo lugar oscuro y sin salida es al final. Amén. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito. De hecho, este capítulo que nosotros vamos a trabajar, que está es el capítulo 37 de Génesis, vamos a estar también haciendo en la medida en la que vayamos leyendo los versículos, vamos también haciendo una comparación preciosa con el Mesías, pero es una cosa, pareciera que fuese una calca. Yo no sé ustedes cuando, si ustedes en primaria, de pronto los de mi generación alguna vez calcaron mapas, ¿no? Que no, los ponían a calcar mapas. Entonces es una cosa impresionante lo que nosotros vemos en la vida del patriarca José con lo que sucedió en la vida del Mesías. Entonces es realmente apasionante este tema. Y ya entramos entonces en la vida de José, ya casi vamos a terminar el libro de Génesis y vamos entonces para el libro del Éxodo, pero ha sido una bendición. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Iniciamos a partir de ahora en el versículo 1. En el versículo 1, amén. Génesis 37, versículo 1. Y vamos a iniciar en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Ahora, acá hay un tema y es que hay dos temas relacionados con esta porción, específicamente dos temas que los enseñamos hace relativamente poco. El primero lo trabajamos en una serie de mensajes que tenía que ver con las obras de Abraham, con las obras de Abraham. Entonces, de ello, en su momento, cuando llega la explicación, le voy a decir a qué video se remita usted si de pronto quiere profundizar un poquito más. ¿Listo? Pero en su momento. Entonces iniciamos. Génesis 37, versículo 1, mire lo que dice la palabra. Habitó Jacob en la tierra en donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vamos a tratar de ir versículo por versículo. Lo que le acabo de leer es la versión Reina Valera, que es la que pues yo tengo acá a la mano, también es la que más usamos. Pero fíjese que acá hay una palabra que de pronto nos cambia el significado a todo. Mire lo siguiente, habitó. De hecho, que la palabra allí es Valleshef. De hecho, de allí viene el nombre de la porción, y habitó. ¿Sí se dan cuenta? Y habitó. Pero entonces acá hay una palabra que si nosotros miramos en el texto original ya nos cambia un poquitico el sentido. Fíjese que la Reina Valera, y es algo que nosotros hemos hablado ya en las porciones anteriores y en predicaciones anteriores, ahí dice, donde habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Pero resulta que la palabra que está allí como que se tradujo como morado, no es realmente morado, sino peregrinado. Entonces, habitó Jacob donde había peregrinado su padre. Cuando nosotros revisamos en el diccionario Strong la palabra original, nos vamos a dar cuenta que la palabra que se usa allí es la palabra magor o magur, que significa lugar de paso. Es decir, habitó en la tierra en donde su padre había estado de paso, que es muy diferente estar de paso a estar como un residente permanente, que es específicamente lo que inicialmente pudiéramos inferir si lo leemos de esa forma.
Hay una gran diferencia y es que la palabra peregrinar es justamente magor o magur y la palabra habitar o morar es la palabra yashá. La palabra morar es la palabra yashá. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué insistimos en esto? Porque nosotros somos moradores o peregrinos en esta tierra. Recuerde por las enseñanzas anteriores que somos nosotros, moradores o peregrinos. Somos habitantes o peregrinos o extranjeros en esta tierra. Si hemos atendido a las enseñanzas anteriores, nos damos cuenta que nosotros acá somos extranjeros, somos peregrinos, estamos acá en un peregrinar, estamos de paso porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, amén. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, dice que habitó Jacob en donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Y de eso se trata, amada congregación. Y de eso se trata lo que el eterno Dios está haciendo en este momento, de regresarnos nosotros ¿a dónde? De regresarnos al Padre. Y tenemos nosotros que entender que el Señor va a cumplir ese propósito eterno en cada uno de nosotros en la medida en que continuemos ese viaje de regreso al Padre, al eterno Dios y a su palabra. Amén. El versículo 2 dice lo siguiente, no me puedo detener acá porque este tema también ya lo habíamos tocado en ese video que les voy a mencionar más adelante. Entonces quiero avanzar en esta noche. El versículo 2 dice lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y acá comienza a contarnos los orígenes de qué fue lo que pasó con Jacob, ¿cierto? Y sus hijos, exactamente qué fue lo que pasó. Y lo que dio o cómo se dio inicio a esa preciosa nación que el eterno Dios ha tenido siempre como proyecto en su corazón, que es la nación de Israel. José, siendo de edad de 17 años, mire que era jovencito, ahora los muchachos de 17 años no hacen esto, pero mire lo que hacía el patriarca a la edad de 17 años. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba, esto me llamó a mí mucho la atención, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Fíjese que estaba con los hijos de las concubinas de Jacob, ¿cierto? Estaba con los hijos de Lea, bueno, obviamente de Raquel, pues Benjamín estaba muy chiquito, pero fíjese que estaba era con ellos. Y dice que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, bueno, no quiero profundizar en eso porque les voy a remitir a ese video, pero cuando yo leía esto, y creo que lo repetí en esa oportunidad, no recuerdo bien, cuando yo miren lo que es leer la Biblia en braille, ¿no? Cuando uno no entiende mucho. Cuando digo en braille lo hago con mucho respeto, quiero decir como un poquito, pues con una venda sin entender exactamente el contexto. Yo decía, hola, pero ese José sí tiene si se le va la lengua con los hermanos, hola, sea solidario, pero es acusetas, dice mi mamá, por no decir otra cosa. Exacto, gracias, mamá. Exactamente, pero no se trataba de que todo lo que, si respiraban duro, José inmediatamente, papá, imagínate lo que hizo Neftalí. No, no se trata de eso. Resulta que es que ellos necesitaban velar por el patrimonio de la familia y cuando usted se va a dar cuenta, escuchando ese video, los hermanos de José eran una situación de irresponsabilidad impresionante, impresionante. Ahora, fíjese que José, ¿qué hacía? Era pastor de ovejas. Era pastor de ovejas. Y nosotros hemos visto que la palabra pastor, y lo voy a decir en boyacense puro y castellano puro, era la palabra roé. Roé, que viene de la palabra ra, que significa ver, ¿se acuerdan que esto lo hemos hablado? Que significa observar, que significa vigilar. Entonces, ¿qué era lo que hacía José en últimas? Él velaba, fíjese que a sus 17 años, el que estaba velando y cuidando el patrimonio de la familia era él, los otros no. Ahora, en este momento es necesario que nosotros comencemos a hacer la relación con el Mesías. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado de la hoja calcante y de cómo calcábamos los croquis? Es que mire, hay una situación tan clara y yo creo que en estos capítulos se evidencia claramente la relación, el símbolo y el tipo de José con el Mesías, de lo que es José con el Mesías. Mire, por ejemplo, el Salmo 95:7. El Salmo 95:7, si usted quiere anotarlo o quiere revisarlo, mire lo que dice. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
si oyen hoy su voz. Es decir, y la Biblia, nosotros somos el rebaño del eterno Dios, y la Biblia enseña que el Mesías es el buen pastor, el buen pastor, el buen administrador de las ovejas de su padre. ¿Y qué hacía José? Administraba de qué manera las ovejas de su padre, mal o bien. Lo administraba bien porque José es tipo del Mesías. Y de allí que venga el versículo 3. Fíjese lo que dice el versículo 3. Y amaba Israel. Me gusta cuando aquí ya comienza a decirle Israel, porque fíjese cómo nos está contando el origen, los orígenes. Y es muy chévere porque nosotros venimos desde Abraham, o sea, y desde antes, desde Abraham, ¿cierto? Entonces es muy bonito ver cómo se va desarrollando la historia y cómo el Señor nos ha levantado a través de los testimonios de estas personas tan preciosas, entendiendo también que son de carne y hueso como nosotros y que también pasaron por situaciones difíciles como a veces nosotros pasamos y como lo vamos a entender más adelante. Entonces el versículo 3 dice ahora sí, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de mangas largas. Ahora, a partir de acá es cuando yo voy a hacer un pequeño paréntesis y le voy a pedir por favor que usted revise, no ahorita, sino cuando usted tenga tiempo de pronto, se vaya al canal de YouTube y vaya a la serie de las obras de Abraham y revise las obras de Abraham el hijo amado, creo que así se llama, y ahí está la explicación. Recuerdo incluso que en esa época hicimos unas diapositivas y vimos la palabra original y vimos varias versiones y entendíamos que no se trata de la túnica de diversos colores. Allí está con evidencia bíblica. Hoy no me voy a detener en esto porque ya lo vimos anteriormente, pero todo lo que hablamos en ese momento fue con evidencia bíblica como solemos hacerlo. Incluso están las diapositivas. Entonces, no le hizo una túnica de diversos colores, sino una túnica ¿de qué? De mangas largas. Básicamente era una túnica que le llegaba hasta la palma de las manos, no eran los colores tan lindos. Y le pone entonces Jacob esa túnica de honor a José, ¿listo? No se trata de lo lindo del abrigo, sino del significado. Y esa era una prenda distintiva de aquel que tenía el señorío, la preeminencia, que iba a ser el primogénito y el heredero, ¿listo? Eso está en ese video de tal manera que me voy a permitir avanzar. ¿Le parece, por favor? Es importante, reitero, que usted revise ese video, sobre todo para evitar confusiones y de pronto para decir, bueno, ¿y esta mujer de dónde está sacando esa información? Por favor, revise, reitero ese video y que ahí está toda la explicación. Amén. Listo. Avancemos entonces. Mire lo que dice el versículo 4. El versículo 4. Esto siempre pasa, esto siempre pasa, y sobre todo cuando somos varios hermanos, esto siempre pasa. Obviamente no al punto de querer la muerte entre nosotros, no, pero siempre van a haber ciertas diferencias. Mire, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasaba? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense usted ese trato de estos con José. ¿Listo? Entonces, a continuación, en los versículos siguientes se desarrolla el tema de los sueños de José, que, saben, no vamos a tocar esta noche. Será para otra oportunidad cuando revisemos esa porción. ¿Listo? Esta porción. Le pido por favor que de aquí avancemos al versículo 13. Avancemos al versículo 13 del mismo capítulo. Es que en alguna medida estos temas los hemos tocado, entonces no quiero pues en este sentido ser tan reiterativa y quiero llegar al punto clave, al quid del mensaje de esta noche. Versículo 13. Y dijo Israel a José, otra vez ahí está Israel. Fíjese que acá no le está diciendo Jacob, acá ya le está diciendo Israel, ¿listo? Dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. ¿Ven? ¿Ven? Y te enviaré a ellos. Y él que respondió, heme aquí, respondió, sí, señor, claro que sí, claro que sí. Ahora, si usted recuerda, Siquem tiene un sitio, es un lugar muy relevante porque allí también fue Abraham en esa cadena de montes llamada Moría. ¿Recuerda usted que eso también lo vimos? Y veíamos entonces cómo ese Moría viene de la palabra Moré, que significa maestro. Y vimos cómo Abraham justamente en ese lugar, en medio de ese proceso por el cual él estaba atravesando, fue enseñado por el eterno Dios. Porque, amada congregación,
congregación. Es importante que nosotros entendamos que cada proceso que nosotros estamos pasando, tenemos al eterno Dios como maestro y necesitamos ser enseñados. Yo no sé por los procesos que probablemente usted esté pasando, pero este proceso tiene que valer la pena, amados. Tiene que valer la pena. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que ser enseñados por Dios y tenemos que refugiarnos en el eterno Dios y que sea Él mismo el que nos abra los ojos, el que nos instruya en su palabra y en su propósito para nosotros, que fue lo mismo la postre que hizo con los patriarcas. Amén. Entonces, ¿qué miramos o qué vemos, qué observamos en este versículo? Que José, como tipo del Mesías, hace la voluntad del Padre. Fíjese que le dijo, heme aquí. En ningún momento narra la Biblia que José se haya rehusado a hacer la voluntad del Padre, y en ningún momento en los evangelios ni en las epístolas nosotros vamos a encontrar que el Mesías no hubiese hecho la voluntad de su Padre, o que haya venido a establecer cosas diferentes a las que ya venía estableciendo su padre desde el libro de Génesis. Amén. Entonces él estaba dispuesto a obedecer a su padre, incluso si eso le representaba el rechazo de sus hermanos. La pregunta es la siguiente: nosotros, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer al Padre eterno? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos realmente a hacer el propósito del eterno Dios? ¿Será que nos importa todavía que alguien nos rechace? Es importante que nosotros de pronto tengamos esa reflexión en nuestro corazón en este momento. Sin embargo, vamos a avanzar. Versículo 14. Mire, eso ya lo vimos. Ven ahora y, no, Israel le dijo, ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahora, nosotros aprendíamos algo que es bueno reiterarlo en este momento. Cuando nosotros miramos lo que dice el texto, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Cuando nosotros revisamos en el diccionario Strong y revisamos cuál es la palabra original que está allí, allí lo que dice es, mira cómo está el shalom de tus hermanos y mira cómo está el shalom de las ovejas, y tráeme la respuesta. Entonces, básicamente se trataba de eso, ver cuál era la actitud que los hermanos estaban teniendo respecto al patrimonio familiar que en ese momento eran las ovejas, porque el shalom significa, entre otras cosas, abundancia, prosperidad, estabilidad, condiciones correctas de estar bien. Pero si los hermanos estaban obrando diligentemente, ¿qué iba a haber? Shalom. Pero si había negligencia de los hermanos, entonces obviamente no iba a haber shalom. ¿Listo? Ahora entendamos algo. ¿Quién trae shalom a nuestras vidas, amada congregación? La terapia de relajación no. ¿Qué trae shalom? Prenda incienso para ahuyentar y eso me relaja. No, realmente no. ¿Qué trae shalom? ¿Quién es el que trae shalom a nuestras vidas? Yo no sé si usted en su casa dijo el Señor. Él es el único que trae shalom a nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:17. Permítame leérselo, por favor. Y vino y anunció shalom a ustedes que estaban lejos y shalom a los que estaban cerca. Es decir, anunció shalom a los judíos, anunció shalom a los gentiles, y de esos dos formó un solo pueblo que se llama el Israel de Dios, o la iglesia de Dios. Amén. Y eso somos nosotros, amada congregación. Avancemos, versículo 15. Ahora, note algo, y es que no me estoy deteniendo mucho en los versículos, reitero, porque son temas que ya en otros mensajes ya hemos hablado. ¿Listo? Versículo 15, mire lo que dice la palabra. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Imagínense a José buscándolos allá en Siquem, y entonces le dice, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Ahora, hagamos un alto. Yo no es que quiera cortar a cada rato el capítulo, pero sí quisiera poder lograr hacer ese paralelo entre el Señor. ¿A quién estaba buscando José? ¿A quién estaba buscando José? A sus hermanos, los cuales estaban apacentando, ¿qué? Las ovejas de su padre. Ahora, mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10.
dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido, nosotros nos habíamos alejado del eterno Dios, y el Mesías, así como José en esta oportunidad que estamos leyendo, salió a buscarnos a nosotros, y bendito sea su nombre. Yo creo que nos logró encontrar a los que estamos acá conectados, y probablemente, y estoy casi segura, que también a los que posteriormente ven el mensaje por YouTube. Yo siempre digo eso, pero es una realidad. Ahora, mire lo que dice Mateo 15:24, y quiero tocar también los evangelios y ponerle de presente como evidencia bíblica también los evangelios, para evitar de pronto esas suspicacias, pero es que solo citas del Antiguo Testamento. No, estamos reiterando que lo que hace la ley de Dios, la Torá de Dios, los mandamientos, es revelarnos al Mesías. Mire, por ejemplo, Mateo 15:24, lo que dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, nosotros en sesiones anteriores hemos visto esto. Nosotros somos el Israel de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 6:16. Y esto no se trata de etnias, no se trata de linaje, no se trata del estado de Israel allí como está geográficamente en este momento, no. Se trata, como dice el libro de Apocalipsis y lo que hemos aprendido durante todos estos meses, que aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua podemos llamarnos pueblo de Dios, Israel de Dios e iglesia de Dios. Amén. El versículo 17 de Génesis, mire lo que dice. Aquel hombre respondió: ya se fueron, ya se fueron, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y ¿en dónde los halló justamente? Los halló en Dotán. Es decir, ellos en dónde tenían que estar, es la pregunta. Usted responde hacia allá. A ver, revise su Biblia y revise usted los hermanos de José, en dónde tenían que estar específicamente apacentando las ovejas. ¿En Dotán? ¿Tenían que estar en Dotán? No, ellos tenían que estar en Siquem. Es más, se fueron 30 kilómetros más lejos de donde tenían que ir, necesitando estar en Siquem, porque era la voluntad de su padre que estuvieran allí. Ellos se fueron a una región llamada Dotán, que para ese entonces era un lugar de interconexión de mucho comercio con el mundo antiguo, específicamente con Egipto. Es decir, en lugar de hacer la voluntad de su padre, se fueron a aventurar a Dotán, que representa básicamente las costumbres de este mundo y lo que este mundo está ofreciendo. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que ellos estaban más interesados en las cosas del mundo, en lo que estaba sucediendo en el mundo, que en hacer la voluntad de su propio padre. Les llamó la atención ir a otro lugar, estaban que les bailaba el pie para irse a otro lugar. Amén. Allí tendrían entonces como mayor interacción con esos pueblos paganos. Y a veces es difícil, a veces no, siempre será complicado cuando nosotros decidimos tener interacción más con el paganismo que realmente con hacer la voluntad del eterno Dios. Y es interesante esto, porque cuando usted enseña esto, lo primero que le van a decir: uy, tan legalista. Bueno, finalmente ya uno más, uno menos no importa. Pero nosotros tenemos que ser un poquito radicales en el sentido de la obediencia a la palabra. Un poquito no, demasiado. ¿Listo? Ahora dice la Biblia que el Señor entonces vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, amada congregación, ¿en dónde estábamos antes? ¿En Siquem? ¿Estábamos en Siquem haciendo lo que a Dios le agradaba, o estábamos en Dotán? ¿A dónde nos fue a buscar el Señor? Yo creo que más, mire, yo sí le puedo decir que yo estaba en Dotán. Yo sí estaba, y no estaba apacentando ovejas. De hecho, y hasta allá fue el Mesías a sacarme. De hasta allá fue el Mesías a buscarme. Y le doy gracias al Señor que lo haya hecho. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, no lo sé. El Señor siempre, mire, amada congregación, siempre el Señor mandará a buscar a los suyos. La pregunta es: ¿en dónde nos hallará? ¿En Siquem haciendo la voluntad del Padre, o en Dotán? ¿En dónde nos hallará el Señor?
Cuando Él venga, ¿en dónde nos va a encontrar? En Siquem o en Dotán. Y esa es una reflexión que nos tenemos que hacer en esta noche. Versículo 18. Mire, mire, porque acá empieza esta situación. El versículo 18, mire lo que dice. Cuando ellos lo vieron de lejos, estamos hablando de los hermanos de José, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, pobrecito, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Es tremendo lo que había en el corazón de estos patriarcas. No los voy a juzgar, es tremendo, pero sabe una cosa, esto hace parte del propósito profético que el eterno Dios tenía desde el principio con el Mesías, porque ciertamente lo mismo hicieron con él. Si usted por favor me acompaña a Lucas 20, le pido por favor que me acompañe a Lucas 20, acá el Mesías les está hablando de una parábola, pero específicamente los versículos 13 y 15. Leámoslo, por favor. Lucas 20, versículos 13 al 15. Lucas 20, 13, 15. Está el Mesías enseñándoles, narrándoles una parábola y dice, entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Recuerde que previamente había enviado sus siervos, que representaban a aquellos profetas que habían venido a anunciar acerca de la palabra de la Torá del eterno Dios. Y dice, enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando, y mire, comience a hacer, acuérdese de la calca que hacemos con el papel calcante. Bueno, si usted es muy joven, usted no va a saber de lo que le estoy hablando, pero aquí como que todos somos más o menos como de la misma generación, o bueno, tampoco somos como tan distantes. Dice, pero cuando los labradores lo vieron, empezaron a hacer lo mismo que los hermanos de José. ¿Sí se dan cuenta? Cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero. Eso era lo que estaban pensando también los hermanos de José. Este es el heredero, dice la parábola, dice Lucas. Matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, ¿qué hicieron? Lo mataron, lo mataron. Y es obviamente en lo tocante al Mesías, porque ciertamente esto fue lo que hicieron con el Mesías. Entonces, mire cómo es tan impresionante, ese paralelo es que es una cosa impresionante, impresionante la vida de José con la vida del Mesías. Ahora, en Mateo 26:4, mire, Mateo 26:4 dice, y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarle. Tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño, porque no podía ser de otra forma, y matarle. Y es que, amados, miren, en este momento quiero reiterar algo, y es que todo tiene que ver con el Mesías Yeshua, con nuestro amado Salvador, absolutamente todo, de Génesis a Apocalipsis, todo se trata de él. Todo tiene que ver con él, no tiene que ver con tradiciones de los hombres, no tiene que ver con las invenciones mías, no tiene que ver con mi parecer, no tiene que ver con mi postura doctrinal ni teológica, no, todo, absolutamente todo tiene que ver con el Mesías. Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece a través de su espíritu y el que nos lleva al conocimiento del Padre. Amén. El versículo 19 dice lo siguiente, y dijeron el uno al otro. Mire cómo dice la versión Reina Valera. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Yo no sé si de pronto usted esté siguiendo la lectura, yo espero que sí. Dijeron el uno al otro, mire lo que dice, he aquí viene el soñador, viene el soñador. Cierto que así dice la versión tradicional, viene el soñador. Estaba mirando en el diccionario Strong y la palabra para soñador, de hecho, son dos palabras. La primera palabra es Baal y la segunda palabra es Halom. Baal, ¿qué significa? Señor. Y Halom significa sueños. Es decir, la palabra que ellos dijeron ahí, o las palabras que ellos dijeron ahí fue, no, he aquí viene el soñador, sino he aquí viene el Señor de los sueños, el Señor de los sueños. Y fíjense que ya comienzan ellos mismos a manifestar ese resentimiento por los mismos sueños que José les había contado a ellos, que habían sido productos de la revelación que el eterno Dios le había dado. Ahora, ¿por qué me detengo en esto? Porque sí es necesario que nosotros
como ministros del Señor que estamos en formación, no nos quedemos solamente con la traducción como está tal y cual, sino que tratemos, que nos esforcemos para ver cómo dice el texto original. Obviamente nosotros solitos va a ser muy difícil, pero sí que nos apoyemos en personas que realmente tienen la autoridad para enseñar y que están estudiando y que están capacitadas para formarnos a nosotros como ministros. Eso es muy importante y eso denota también en el ministro humildad, porque nosotros no nacimos aprendidos y cuanto más estudiamos la palabra, más nos damos cuenta que menos sabemos. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí, ¿listo? Ahora, versículo 20. Ahora pues, vengan, aquí comienza el tema específico de ahorita, que tiene que ver con no todo lugar oscuro y sin salida es el final. Y me tocó mirar el título porque no me acordaba. Es que es un poquito extenso. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. Vamos a adentrarnos ya en el tema específico y terminamos. ¿Listo? Póngale cuidado, a partir de este momento usted con sus sentidos así supremamente despiertos. Yo sé que lo que hemos hablado, de pronto ya usted tenía conocimiento, pero es bueno recordarlo Audio, pero también. mira, Amén, no, es bueno nada. meditar en la palabra. Y le pido un Tiene todo favorcito, el no, volumen, mira. Has A ver. excedido el por tiempo favor el máximo de micrófono grabación. cerradito, Para por escuchar el favor. mensaje, presiona. Si me regalan micrófonos cerrados, gracias. Eso es, bendiciones, bendiciones para, es que los vi, ya los vi a todos y ya vi la pantalla. Muchísimas gracias, listo. Entonces, ¿en qué versículo qué? En el 20, ¿cierto? Creo que en el 20, ¿sí? Sí. Listo, gracias. Ahora pues, vengan y matémosle, vengan y matémosle. Y echémosle en dónde, ¿qué dice su Biblia? En una cisterna. Mire las maquinaciones tan fuertes. Mire las maquinaciones de los adversarios, porque aunque eran hermanos, se constituyeron en ese momento adversarios. Ahora comencemos a verlo ahora también en relación con nosotros. ¿Qué es lo que quiere el adversario con nosotros? Vamos a verlo, vamos a entenderlo ahorita. Echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ahora, la palabra que nosotros encontramos acá como cisterna es la palabra bour, bour, bour. ¿Listo? Así, bour. De una vez les digo porque vamos a tocar este tema ahorita. Bour. Y cuando Rubén oyó esto, ve a Rubén, el primogénito, en medio de todo y que se acostó con la concubina de Jacob, de su papá, en medio de todo ahí tuvo algo de humanidad. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre. Les propongo algo mejor, échenlo en la cisterna, bour. Tal vez era como distrayendo la atención de los hermanos. Dice, échenlo en esta cisterna, bour, que está en el desierto. Y no pongan mano ¿en dónde está la cisterna? Disculpen, en el desierto. Y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Lo que estaba haciendo Rubén era generar una especie de distracción. Entonces, mientras lo metemos a la cisterna, ya se olvida el asunto y finalmente pues lo regresamos a la casa y aquí no pasó nada. Pero miren lo que pasa en el versículo 23. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, Dios mío, y esto es muy fuerte, y comencemos a hacer el paralelo con el Mesías, por favor. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de mangas largas que tenía sobre sí. Recuerde que esa túnica que representaba realeza, autoridad. Recuerde que no la reconocieron como el jefe, como el jefe, como ese primogénito, como la parábola que estábamos haciendo referencia ahorita en Mateo. No le reconocían como el heredero y punto. Y fíjese la comparación con el Mesías. A Yeshua tampoco le reconocieron, no le reconocieron la autoridad que tenía del Padre. En Mateo 21:23, mire lo que dice, Mateo 21:23. Cuando llegó Yeshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
se le acercaron mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Recordemos algo, amada congregación. El Mesías se levantaba en contra de las tradiciones y de los mandamientos farisaicos. Nunca se levantó en contra de los mandamientos de su Padre. Y es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta y tener ya en este momento la separación entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Y como el Mesías también iba en contra de esos mandamientos, ellos lo que le decían era: ¿y usted con qué autoridad? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Nosotros tenemos más autoridad que usted. El Salmo 22, 18, y este Salmo 22 es un salmo mesiánico por excelencia. Recuerden, allá está en el versículo 6 la profecía del gusano. ¿Se acuerdan esa profecía tan preciosa? En el Salmo 28, 22, 18 dice: reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Recuerden que estamos mirando el paralelo de lo que pasó con José. Así como le quitaron esa túnica de manga larga, ¿qué hicieron estos? También quitaron su túnica de manga larga, porque era la misma que usaba el hijo amado. He aquí mi hijo, mi amado, en el cual yo me complazco. El mismo padre le había proveído de esa túnica de manga larga. ¿Y qué hicieron estos? Tal como con José, le rasgaron la túnica. Mateo 27, 35 dice: y habiéndole crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, echando suertes. Regresemos entonces a Génesis 37, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba, ojo a esto, la cisterna estaba vacía. No había en ella agua, ya estaba vacía. Y esta palabra bur también el Señor la utiliza con relación a José en otro pasaje de Génesis, que es en Génesis 41, 14, pero en esta oportunidad se traduce como cárcel o calabozo. Mire lo que dice Génesis 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Ahí está esa palabra también. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces démonos cuenta de esto. Por favor, estemos atentos a esto. Lo que tiene que ver específicamente con la cuestión de las cisternas. Me faltan dos versículos para iniciar. Discúlpeme usted, me faltan dos versículos. 24, y le tomaron y le echaron, ahí está, Bour, en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y miren lo que pasó, y se sentaron a comer pan. Es decir, mientras José estaba desesperado en la cisterna, ¿qué estaban haciendo ellos? Tan tranquilos. Se sentaron a comer pan. Ahorita explicamos un poquito de eso si nos alcanza el tiempo. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Listo. Comencemos con esto. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. ¿Y quién podrá impedir que la voluntad del eterno Dios prospere? ¿Quién? Entonces tenemos la palabra boul. Yo le he hecho bour, le ofrezco disculpa. La palabra boul. Mire lo que dice. Cuando nosotros revisamos en el diccionario Strong, vamos a encontrarnos este significado. Nos habla de un hoyo, esa cisterna en la cual metieron a José. Nos habla de un hoyo, de un abismo, de una cantera, una fosa, una fuente, una mazmorra, un sepulcro, una sepultura. Todos esos significados nosotros encontramos de esa cisterna en donde metieron a José. Y amados, esto tiene una connotación espiritual también demasiado fuerte. Ahora, en este sentido, de acuerdo al contexto que nosotros estamos leyendo, esta cisterna ya se había secado. De esta cisterna ya no se podía extraer agua. Era un lugar lleno de grietas que se había convertido, por estar en el desierto y por estar sin agua, se había convertido
convertido en el hábitat de escorpiones y de serpientes, de culebras. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Mire a dónde metieron a José otra vez. Mire a dónde metieron a José. Y lo tenaz es que mientras José probablemente estaba desesperado, probablemente estaba pidiendo auxilio, probablemente le estaba suplicando a sus hermanos que por favor lo sacaran de la cisterna, estos señores estaban sentados comiendo pan, estaban sentados alimentándose. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que personas tal vez nos hacen daño o que pasamos de pronto por situaciones muy difíciles y nosotros vemos que la persona en cuestión y en mención está sentado como si nada. Y nosotros, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahorita vamos a entender cómo es que funciona esto. Ahora, póngale cuidado a esto, y es que principalmente las cisternas se construían ¿para qué? Para el agua. Obviamente el agua hace parte esencial de la vida de nosotros y más en esas tierras y más en esas épocas. Entonces se construía la cisterna y con yeso nuevo, ¿qué hacían? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es la palabra técnica? En las grietas se empañetaba, ¿sí? Ay, yo no sé, no voy a usar la palabra porque tal que alguien se ría. El caso es que se cogía, por ahí escuché como la risa de alguien como que tiene el micrófono abierto, bendiciones. Entonces, como que se llenaban las grietas para que el agua no se saliera, ¿cierto? No, se resanaba, dice mi mamá, voy a hacerle caso a ella. Entonces, ¿con qué efecto? Para que el agua no se saliera. Pero pasaba algo y por favor esté muy atento a esto. ¿Qué sucedía cuando el agua se salía por las grietas? ¿Qué era un problema? ¿O qué sucedía cuando el agua definitivamente se secaba? Ya no había agua. ¿Qué sucedía con esa cisterna? Se dejaba de usar como fuente de agua para sacar agua y vivificar a los demás y era usada entonces como celdas o como prisión. Básicamente, esto sucedía cuando ya no había ¿qué? Cuando ya no había agua. Exactamente fungía como en el evento de José. Más adelante, cuando nosotros revisamos la historia del profeta Jeremías, que es tremenda también, nos damos cuenta que Jeremías también fue puesto en una cisterna. ¿Por qué? Por profetizar lo que el eterno Dios iba a hacer con la casa de Judá y con el rey de Judá. Se los hubiera profetizado plata, no lo hubieran metido en la cisterna, pero eso será tema para otra oportunidad. Ahora, si usted se da cuenta, nosotros nos encontramos con un común denominador a lo largo de estas porciones que hemos venido estudiando. ¿Sí se da cuenta usted? Pozos, cisternas, fuentes, cavar, agua. Nosotros nos encontramos y nos hemos venido encontrando con todo ese común denominador en la vida de los patriarcas y yo no sé si usted ya lo había notado. ¿Será que es coincidencia? ¿Será que el eterno Dios está obsesionado con los pozos, las cisternas, las fuentes y las aguas? ¿Será eso? ¿Será eso? Porque nosotros necesitamos a comenzar a entender algo y es que cada vez que se repiten los mismos símbolos en relatos diferentes, muy probablemente se refiere a un tema específico que el eterno Dios quiere enseñarnos. Porque como usted se da cuenta, las fuentes, los pozos, las cisternas y los hoyos han venido sucediendo en momentos diferentes con personas diferentes, pero es un tema que el eterno Dios nos ha venido enseñando y nosotros en este momento tenemos que tener como referencia y siempre, mire que siempre llegamos al mismo texto de Jeremías cuando hablamos de este tema, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, ¿se acuerdan de ese texto? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, mire el patrón tan precioso, que mire el patrón que incluso termina en Apocalipsis. En Apocalipsis, el que vengan y beban gratuitamente del agua que yo les doy. Entonces, ¿qué quiere decir esto de las cisternas? Con agua, habla específicamente de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, habla específicamente de eso, amén. Ahora, estas cisternas tienen una implicación espiritual preciosa y es lo que vamos a ver a partir de este momento. Primero, esas cisternas entonces habíamos dicho que servían ¿para qué? Para almacenar agua. ¿Agua que sirve para qué? Para tomar, para beber.
y que nos ayuda ¿a qué? A estar vivos, a refrescarnos. Yo acá estoy como con un poquito de temperatura, le voy a confesar, así que si no me ve con mucho ánimo, como antes sí tengo la temperatura un poquito, yo no sé, me dio como, anoche me dio como fiebrecita, no sé, y sí tengo como sed, pero entonces fíjese que en este momento la función del agua que tengo acá en mi mano derecha, ¿cuál es? Refrescarme, hidratarme. Eso es lo que he estado haciendo en este, ya no sé cuántos frascos tengo por acá, pero es lo que he estado haciendo, hidratarme. ¿Qué representa esa agua? ¿Qué representa? Representa su preciosa palabra, representa su preciosa ley, representan sus preciosos mandamientos. Y cada vez que yo bebo de ellos, cada vez que yo estudio esa palabra, cada vez que yo la obedezco, me estoy hidratando espiritualmente, se me está calmando esa enfermedad espiritual y comienzo yo a conocer a mi Mesías, y a través de mi Mesías comienzo a conocer ese Padre precioso que me ama, a Yahweh, el Dios de Israel. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con esa agua de vida, y eso es lo que simboliza, y lo hemos visto anteriormente en varios mensajes. Entonces, el primer uso de la cisterna, ¿para qué es? Acuérdese de mi maruquerita, acuérdese, para producir vida, me hidrata para producir vida, y hace referencia a beber de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, desde Génesis hasta dónde, hasta Apocalipsis. ¿Listo? Segundo uso de las cisternas, era un lugar de refugio para prófugos, para personas que se estaban escondiendo, para personas que huían de alguien de que de pronto los estaba persiguiendo, o de situaciones y personas específicas de las que simplemente huían. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo dejo de beber de su palabra, que cuando yo dejo de beber de sus mandamientos, de su ley, de su santísima palabra, ¿qué estoy haciendo? Estoy huyendo de la justicia de Dios y me estoy convirtiendo básicamente en un prófugo del eterno Dios. Me estoy escondiendo de Dios, y digo entre comillas porque nadie, absolutamente nadie se puede esconder de Dios. El Salmo 139, versículo 7, versículo 12 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu, de tu ruaj? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué va a pasar? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Alguien se quiere esconder del eterno Dios? ¿Alguien se quiere esconder de él? No va a poder. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, cuando el agua comienza a salirse de la cisterna, ¿qué pasa? Comienzo a oír del eterno Dios, y comienzo a oír de la justicia de Dios, y comienzo a volverme un prófugo del eterno Dios. Entonces tenemos primer uso de la cisterna como agua para vida. ¿Listo? Segundo uso de la cisterna, entonces, ¿para qué? Era el escondite de los prófugos. ¿Listo? Tercer uso que se le daba a las cisternas, servía de cárceles y de prisiones. Entonces, cuando quería, que fue lo que pasó con el profeta Jeremías, efectivamente. Entonces, cuando querían llevar a un prisionero a la cárcel, a la mazmorra, ¿qué hacían? Lo metían en esa cisterna. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo dejo de tomar esa agua preciosa del Señor, cuando yo me aparto de su palabra, me aparto de su ley, me aparto de sus mandamientos, cuando yo hago eso y comienzo a darle la espalda al eterno Dios, comienzo a huir de la justicia de Dios, comienzo a volverme un prófugo del eterno Dios, y termino yo misma siendo de esa cisterna que inicialmente fue para vida, resulto haciendo yo misma una cárcel, y comienzo a estar allí encarcelada. Llega un momento en donde yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué voy a hacer, qué es esto que está pasando. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? Y el cuarto uso de la cisterna es para sepultura, y esto es más tenaz todavía. Tenemos en primera medida entonces, ¿cuál?
como agua, ¿cierto? Como agua para nutrir, para vida. Segundo, para escondite de los prófugos, ¿cierto? Lo tenemos claro. Tercero, ¿para qué? Para como cárcel, como mazmorra. Y cuarto, para enterrar a los muertos, para sepultura. Y esto pasa cuando ya definitivamente yo no quiero depender de Dios. Esto pasa cuando, en el sentido de los muertos, no quiere decir específicamente que cesen mis signos vitales, no, sino que dentro del contexto bíblico, una persona muerta es una persona que ya no quiere caminar con Dios y sin obediencia a su palabra. ¿Listo? Entonces, mire cómo viene esto. Mire cómo viene esto. Dejo su palabra, que es vida, que es vida, que es esa vida, es ese pozo de vida, su palabra. Dejo su palabra. Paso a ser fugitivo porque comienzo a huir de la justicia de Dios. Después me vuelvo presa de mis propias malas decisiones por dejar a Dios. ¿Y cómo termino? Muerto, muerto. Tal cual es el proceso del hombre, del ser humano cuando se aleja del eterno Dios. Y esto que vimos es la descripción exacta de muchos capítulos de nuestra vida. De muchos capítulos de nuestra vida, ¿sí o no? La pregunta es, y con mucho cariño la hago en esta noche, ¿en cuál de esas cisternas estoy? ¿En cuál de esas cisternas estamos? ¿En la de agua, bebiendo su palabra, obedeciéndola, disfrutándola, sabiendo que aunque hay momentos críticos y difíciles, como absolutamente todos los tenemos, su palabra es la que me nutre, su palabra es la que me refresca, por su palabra estoy siendo enseñada? O tal vez estoy en la otra cisterna, la de los prófugos, huyendo del eterno Dios, como el hijo dilapilador, como el hijo pródigo, dilatando las cosas de Dios. Muy lindos tus mandamientos, pero yo ya fui libre de ellos en la cruz. Eso es falso, eso es una mentira. Si nosotros seguimos creyendo esas mentiras, nuestro final va a ser la última cisterna, pero yo sé que el Señor nos guarda. Yo sé que el eterno Dios tiene misericordia. O tal vez estamos en la tercera cisterna, la de la cárcel, la del cautiverio, presa de nuestras malas decisiones, angustiada, en amargura, sin salida. ¿Qué puede hacer uno en un lugar de esos? Está sin salida. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así, sin salida? Que usted dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues recuerde que no todo lugar oscuro y sin salida es el final. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. Si usted me lo pregunta a mí, yo he pasado por esta cisterna. Yo he pasado, yo no estoy acusando a nadie. Yo sé por qué le estoy enseñando esto también. O probablemente miremos si estamos en la última, ¿no? En la que sirve como sepulcro. Y yo espero que no estemos acá. No me interesa Dios, no me interesa su palabra. Respeto, pero hasta aquí, no más. Respeto, pero hasta aquí. Hasta aquí. Muy lindo todo, pero hasta aquí. Hasta aquí. La idea es, amados, la idea es que salgamos de estas tres últimas cisternas para regresar a la primera y establecernos allí. Amén. Pongámonos por un momento en el lugar de José. Haga este ejercicio pedagógico. Póngase por un momento en el lugar de José en esa cisterna. Haga eso. Mire, imagínese que usted es José. Por favor, hágalo, imagínese. No importa que haya gente a su lado, no importa. No importa. Usted imagínese que es José y que está allí metido en esa cisterna. ¿Cuál es la sensación que usted tiene? De soledad y de abandono. De soledad y de abandono. Si usted fuese José, probablemente esté molesto porque lo dejaron solo. Estoy molesto porque me dejaron solo. Si usted fuera José y estuviera en esa cisterna, tal vez diría, hipócritas, hipócritas, los odio, me dejaron solo, hipócritas. Acá entre nos y abusando de la confianza que ya nos tenemos, en alguna oportunidad usted con ese sentimiento en su corazón, usted ha hecho, hipócritas,
hipócritas. De pronto está uno un poquito en esa cisterna, ¿no? Así estamos poniéndonos en los zapatos de José. Hipócritas, me dejaron solo. Ustedes no hacen, no, póngase la mano en el corazón y yo me la voy a poner, yo soy la primera que se la va a poner en el corazón y le voy a decir, yo estuve así, me dejaron sola. Me dejaron sola. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que me quedara sola? ¿Por qué? Hasta que me doy cuenta que justamente así era como me quería el Señor, sola, para librar mis batallas de su mano, porque estando sola, librando esas batallas de su mano, a través de su palabra, en el nombre de Yeshua, mi amado Mesías, ahí es cuando yo voy a comenzar a vencer. Tal cual como lo vimos en la porción anterior, era necesario que Jacob se quedara solo para luchar contra ese ángel. Y si yo no entiendo, mire, si yo no entiendo eso, me voy a meter una amargada impresionante y no voy a saber lo que el eterno Dios va a querer hacer conmigo. Hubo una época de mi vida, y se lo voy a confesar, antes de la pandemia que yo estaba en una situación similar y estaba tan dolida que yo ni siquiera sabía, ya no sabía cuál era el propósito de Dios para conmigo. Pero Él fue tan misericordioso que poco a poco me comenzó a meter en la fuente, en la fuente que es su palabra. Amén, amén, amén. Sigamos en los zapatos de José. Sigamos en los zapatos. Quiero tocar este tema realmente y yo espero que sea de bendición para ustedes los que están acá conectados, por favor. Usted está en ese hoyo oscuro, ¿listo? Con serpientes, con escorpiones, como lo hablamos al comienzo. Ahora usted va a entender por qué hicimos todo el preámbulo de lo de lo de las cisternas. Ya usted lo va a entender. Usted está en ese hoyo oscuro, oscuro en silencio ya, en silencio. Ya no escucha a alguien que le diga, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Usted está en silencio, aparentemente luchando usted solo, en silencio. Y usted dice, pero ¿por qué me dejaron solo? Y la respuesta del Señor es, yo fui el que lo saqué. Yo permití que tú te quedaras solo. Pero ¿por qué solo, Señor? ¿Por qué solo? Porque tú escuchas todas las voces menos la mía. Y yo necesito que tú escuches mi voz. Pero yo le estoy diciendo también lo que me pasó a mí. Escucho la voz de mi corazón, escucho la voz del uno, escucho la voz del otro, escucho la voz del mal genio, de mi carácter, de todo el mundo, pero no escuchaba la voz del eterno Dios. Y el Señor permite esos momentos de soledad para que yo deje de escuchar muchas voces y comience ahora a escuchar su voz. Si usted de pronto está en alguna de estas cisternas, amados, es necesario que ahora usted comience a escuchar la voz del Señor. Amén. Amén. Y entonces el Señor como que comienza a decirle, ahora necesito que tomes mi palabra y comiences a confrontarte y a examinarte a la luz de ella. Comiences a mirarte, comiences a examinarte a la luz de mi palabra, a la luz de mi ley, a la luz de mis mandamientos. Y entonces ese hipócritas del comienzo, ahora se le va a añadir, bueno, pero yo también hice esto, pero yo también reaccioné así. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Es pecado la Torá? Y el apóstol Pablo dice, de ningún modo, al contrario. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 7:7. De ningún modo la Torá es pecado, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho, no codiciarás. Su Torá, su palabra, es un espejo para mi vida. Cuando yo reviso su palabra, comienzo a ver reflejada realmente quién es Jimena Porras. Por eso, en esos momentos, puede que usted esté en alguna cisterna, puede que sí, puede que no. Comience usted a examinarse a través de la palabra. Comience, por favor, a adecuar su vida a sus mandamientos, a aplicar su corazón a la palabra. ¿Se acuerdan que nosotros hace tiempos hablamos de eso y que inclusive hice un corazoncito con Play-Doh?
¿Se acuerdan? Acuérdese usted de esa predicación y verá. Ahora, cuando estamos haciendo ese proceso, allí comenzamos a replantearnos lo que realmente sucedió, asumiendo la responsabilidad. Ya no como, mira lo que me hicieron, mira lo que me hicieron, ya no como víctima solamente, aunque nos hayan hecho daño, aunque así haya sido. Y en ese momento es cuando yo miro al cielo, amada iglesia, invoco el nombre del eterno Dios y digo, Padre, hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Y es allí cuando yo comienzo a sanar y a perdonar. Y se lo dice una mujer que lo ha experimentado. Yo no hablaría de esto si no me hubiera pasado. ¿Qué tal si nos tomamos un momento ahorita ya mismo? Y yo no sé si usted de pronto está en alguna de estas situaciones, pero si decimos, Padre, Padre, por favor, ayúdame. Dígalo conmigo, hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Señor, han sido muchos procesos, tal vez de mis hermanos, tal vez en alguna cisterna, tal vez dolidos, tal vez decepcionados, tal vez muchas veces hemos dicho la palabra hipócritas, qué mentirosos, pero hoy estamos acá abriendo nuestro corazón delante de ti, Padre. Haga esta oración conmigo, amada iglesia, pidiéndote perdón, Señor, y suplicándote, Padre amado, que nos ayudes a examinarnos a través de tu palabra, Dios del cielo, a través de tu preciosa Torá, de tus preciosos mandamientos, entendiéndolos de la manera en que Yeshua y los apóstoles nos lo enseñaron, Dios eterno. Hoy queremos volver al agua de vida. Hoy queremos beber de esa fuente. Hoy queremos descansar en ti y perdonar en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y entonces, amada iglesia, acá es en donde nos damos cuenta que la cisterna ya no es ese lugar cruel en donde todos me abandonaron y me olvidaron, sino será ese lugar en donde yo me encuentro con el eterno Dios y será ese lugar en donde Él me seguirá llevando a su bendición. Por eso el título de la enseñanza de esta noche: no todo lugar oscuro y sin salida es el final. Amados, no todo lugar oscuro y sin salida es el final. Puede ser un nuevo comienzo. Y ciertamente es un nuevo comienzo. Tal vez para los hermanos de José será el final, pero fue el comienzo para José. Fue el comienzo para José. Le invito por favor a que me acompañe al Salmo 88 para entender mejor lo que estamos hablando. Porque usted dirá, no, pues muy linda la charla, pero Jimena, evidencia bíblica. Bueno, vamos a la evidencia bíblica, por favor. Salmo 88, versículo 1 en adelante, por favor. ¿Listos? Salmo 88, 1 en adelante. Ahora no sé si usted aún quiera orarlo también conmigo. Oh Yahweh, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, dice el salmista. Inclina tu oído a mi clamor. Dice el salmista, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Y aquí el Seol también significa sepultura, hoyo y cisterna. Entonces tiene que ver con lo que hemos venido hablando y tiene que ver con la situación de José. Y muy probablemente tenga que ver con la situación nuestra o de alguno de nosotros. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Aquí está el tema. Aquí está la validación bíblica. Soy como hombre sin fuerza. ¿Alguien se siente así en esta noche? ¿Alguien se ha sentido así en este tiempo? Mira el versículo 5, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Nuevamente está acá la referencia. Y dice, de quienes no te acuerdas ya y fueron arrebatados de tu mano. Mira este versículo tan triste como se sentía el salmista, porque una cosa es que la gente no se acuerde de uno, pero sentir que Dios no se acuerda de uno, que sentir que Dios se olvida de uno, es muy triste. Es muy triste, pero Isaías 49:15, no vaya a perder el salmo, yo se lo voy a leer. Isaías 49:15 dice, pero Sión dijo,
Me dejó Yahweh y el Señor se olvidó de mí. Y la promesa del Padre, y mire lo que contesta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Ustedes son mamás, ustedes se olvidaron de sus hijos. ¿Se olvidaron ustedes de sus hijos? Uf, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice el Señor. Aunque olvide ella, puede que sí, puede que sea una madre perversa. Aunque olvide ella, mire lo que nos dice el Padre. Yo nunca me olvidaré de ti. Yo no sé en qué cisterna está, si es que está en una. Pero mire esta promesa tan preciosa. Cuando creemos que el Padre no se acuerda de nosotros, cuando creemos que el Señor se olvidó de nosotros, uy, está esta promesa muy fuerte. Yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Yo nunca me olvidaré de ti. Regresemos al Salmo 88, versículo 6, quedamos allí. Me has puesto en el hoyo profundo, otra vez hoyo, otra vez la misma connotación, en tinieblas, en lugares profundos, otra vez lo que hemos venido hablando de las cisternas. Fíjese cómo todo tiene relación. Sobre mí reposa tu ira, está diciendo el salmista, y me has afligido con todas tus ondas, Selah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir, lo que hablábamos ahorita. Mire la situación, mire este salmo, por favor, mire este salmo. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? ¿Alguien alguna vez se ha sentido en esta situación? Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Yahweh. Cada día he extendido a ti mis manos. ¿Usted ha estado en esta posición? ¿Ha estado en esta posición? ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos a alabarte? Será contada en el sepulcro tu misericordia. Otra vez vuelve con el tema. O tu verdad en el Abadón, ese Abadón es un lugar de destrucción, de ruina. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti, escuche esto, amada iglesia, mas yo a ti he clamado, oh Yahweh. Esto es lo que tenemos que hacer, mas yo a ti he clamado, oh Yahweh, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Yahweh? Mire, yo quiero llamar su atención en cómo estaba el salmista, por si en algún momento usted se ha sentido en esta misma posición. Yo sí, yo no tengo por qué ser hipócrita con usted, yo no soy la Mujer Maravilla, a mí me ha pasado. ¿Qué versículo qué? 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Mire esto. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Estaba como que no sé qué hacer, no hay salida. Has alejado a mí, al amigo y al compañero. ¿Por qué me dejaste solo? Lo que hablábamos ahorita. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Mire, amada congregación, la gente pasa este salmo por alto. No se da cuenta lo que está ocurriendo acá. Y uno muchas veces dice, pues sí, párese y siga adelante, acepte su realidad, porque ¿qué hacemos? A mí una vez yo estaba en una situación así, y la persona que creí que me iba a ayudar me dijo, pues acepte su realidad, porque ¿qué hacemos? Y eso me mató. Estaba mejor peor mejor peor que el Salmo. Pero ahora entiendo por su palabra qué es lo que uno tiene que hacer. El salmista estaba en una depresión grandísima. Esto es una depresión grandísima. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, amada congregación? Porque sea que sea en el lugar en donde estemos, no todo lugar oscuro y sin salida es el final. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. Y voy a terminar ya acá. No me gusta llevar el cliché que normalmente se hace, pero si usted quiere decir en su casa, puede decirlo. No todo lugar oscuro y sin salida es el final.
Y quiero que esto le quede marcado en su alma, si es posible. Sea cual sea la situación por la que usted esté atravesando, amado y amada, con todo respeto y todo cariño, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías amado, no todo lugar oscuro y sin salida es el final. José aprendió tanto en cada proceso. Si usted termina de leer la porción, se da cuenta de cosas preciosas. Y en cada etapa de su vida le sirvió de formación y salió del Barne, de acá de Convita del Barne, directo al Ministerio de Hacienda. Salió de la cárcel, del foso de allí, a ser gobernador sobre Egipto. De tal manera, amada congregación, que no todo lugar oscuro y sin salida es el final. Padre, damos gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Señor, te suplicamos, Señor, que tú llenes de fuerza, Señor, cada vida que está aquí, Señor. Que tú la levantes, que tú la sustentes, Señor. Cada una de las personas que están aquí conectadas, susténtalas, levántalas, Padre. Por favor, enséñales que por más oscuro que de pronto que sea la situación, no es el final, es un comienzo. Es un comienzo como el de José, es un propósito como el de José, Padre. Por favor, muéstranos. Y como familia que estamos dispuestos, porque así como nos levantaste a nosotros, también tú nos das, Señor, ese amor para levantarnos como familia. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de este momento quiero despedir a nuestros amigos de YouTube. El eterno Dios les bendiga a ustedes. Próximamente vamos a estar dando unos anuncios también para que aquellas personas que nos ven por YouTube si se quieren vincular a la actividad, por favor, están todos cordialmente invitados. Amén. Pero próximamente estaremos dando el anuncio, que es un nuevo comienzo, realmente es un comienzo nuevo. Entonces, bendiciones a nuestros amigos de YouTube. Si este mensaje fue de bendición, no olvide dar like y no olvide compartirlo. El Señor les bendiga a todos los de YouTube.